Estamos en la mañana de 5 días televisión, compartiendo con ustedes también varias noticias y entre ellos agradecemos la presencia y la visita del presidente del INDERT, justamente don Francisco Ruiz Díaz, para hablar un poco de los avances de cómo vienen dándose. Estamos a punto de alcanzar también el mes de junio, con eso también vamos a hacer un corte seguramente semestral de varios de los temas y bueno, nos va a actualizar porque queremos enfatizar también la entrevista de hoy desde el punto de vista de la importancia de la titulación para la inclusión financiera como tal. Gracias, presidente, por la visita. ¿Cómo estás? Sí, muy buen día, Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Bueno, hablábamos justamente de eso. Estamos por alcanzar el corte de los 6 primeros meses de este 2025. ¿Cómo está yendo el año? Y bastante bien, Juan Pablo. Ya estamos superando los 9.000 títulos. Estamos llevando adelante un proceso de modernización en sí de la institución. Estamos creando, por darte un dato, estamos creando la cartografía del Chaco, que es la digitalización de la titulación y de los documentos que tenemos internamente. Con eso estamos creando un catastro declarativo en la región occidental, cosa que nunca antes se hizo. Okay. Y ya estamos en un 65% de los trabajos. A esto le sumás sistema de pago digital. Ya los campesinos no tienen que venir a esta Asunción para pagar la cuota de sus inmuebles. Estamos queriendo avanzar en otros procesos de digitalización. Esta semana tuvimos reunión del MESIP y vamos a avanzar en la digitalización de los procesos, acompañados probablemente de un equipo externo, ¿verdad? Llevando adelante procesos de calidad ya, ¿verdad? Eso también, y ahí a hacer un poco hincapié de la importancia de esta herramienta que está planteando, presidente, que es justamente el MESIP. Sí. ¿Por qué cuesta tanto implementar el MESIP? Yo creo que el MESIP es una herramienta incomprendida. Okay. Incomprendida, porque la gente no sabe para qué. Para serte honesto, Uh-huh. yo me voy a una charla, a lo mejor falta meter un académico que dé ejemplos y que vuelva tipo motivacional la charla, y no una charla aburrida, escuchar que los procesos, que dejamos de lado el modelo antiguo de departamentalización y pasamos al nuevo modelo de una administración moderna basada en procesos y no en departamentos. Ese tipo de cosas hay que explicar. En primer lugar, el control interno es un instrumento que está dentro de la ley 1535 de administración financiera, que dice que todas las instituciones todos los organismos del Estado deberán crear esta herramienta de control interno. O sea, es una cuestión legal. En segundo lugar, se eligió un modelo que dio bastante buenos resultados en América, principalmente en Colombia, ¿verdad? Y el modelo que hemos adoptado, ¿verdad? Entonces, falta explicarle a la gente, porque mi tesis es, si vos tenés un buen sistema de control interno, llámese MESID, llámese algún instrumento privado que tenga esta certificación de calidad de proceso, si vos tenés un buen instrumento, ¿verdad?, interno, de control interno, ¿verdad?, vos podés llegar a tener la auditoría cerrada. O sea, a MESID, a un buen sistema de MESID, la auditoría debería quedar sin trabajo. Ese significa que el MESID es un modelo preventivo. Y vos sabés que a los paraguayos no nos gusta mucho trabajar en lo preventivo. Somos bomberos, o sea, tenemos la naturaleza del bombero. Queremos actuar cuando las cosas ocurren. MESID, sin embargo, es un costo que está hundido, que yo no le veo tanto el beneficio. ¿Qué es lo que MESID, para qué es lo que sirve? Es para cerrar auditoría. Sí es. Es para que yo no tenga problemas el día de mañana. Obviamente no hay institución perfecta, así como creo que ninguna institución del Estado ha llegado con la máxima calificación MESID. Entonces eso quiere decir que no hay órganos, siempre va a haber algún inconveniente interno. Antes de pasar al tema un poco de la temática esta del 40% de la productividad rural, que se dio un aumento, ¿no?, con el tema de la titulación de tierra y principalmente con algunos ejemplos que hablamos fuera de micrófono, Francisco, quiero cerrar un poco la idea de que a veces tenemos mucho tabú en la idea de que en el Estado no se pueden llevar adelante los procesos. Implica mucho de voluntad, implica mucho de gestión interna. ¿Por qué a veces cuesta tanto llevar adelante? Y vos sos un ejemplo que desde que llegaste implementaste metodología y sistema que te ha ayudado justamente a ver el proceso, ¿no?, de cada una de las carpetas. Sí. ¿Por qué cuesta? Y mira, yo a veces le echo un poco la culpa a los abogados, Juan Pablo, que me disculpen los abogados. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo le doy a un funcionario poder público. Ese es el modelo que hemos construido y que viene del periodo de la Ilustración, sí, vamos a decir. Darle al funcionario poder público para que lleve adelante servicios públicos. Pero después le pongo un corsé muy fuerte, que los abogados le llaman el principio de legalidad. ¿Y qué dicen? Vos no podés hacer nada de lo que está fuera de la ley. Entonces yo le consulto a un abogado, ¿será que yo puedo implementar barrio previa? No, la ley no contempla. No, pero es un método, no, la ley no contempla, no podés hacer.
Eso quiere decir que voy a seguir entregando 900 títulos por año. Y sí, pues la ley no contempla. Entonces vos instalás el barrido predial masivo como metodología y ahí te lleva tu productividad a niveles increíbles, a 9.000 títulos, cuando en realidad antes eran 900 títulos por año. Ese en primer lugar. Entonces un poco es una mezcla de voluntad, una mezcla de gestión y una mezcla de arriesgarse. ¿Verdad? Arriesgarse a no tener miedo a que uno vaya preso porque violó el principio de legalidad. Correcto. Y a tener, digamos, una burocracia racional, como lo diría Weber, ¿verdad? Que es el creador de este sistema, una burocracia que en última priorice el impacto social, el impacto económico, independientemente del método. Como decía Deng Xiaoping, no importa qué color sea el gato, negro o blanco, la cuestión es que case ratones. Correcto. O sea, nosotros deberíamos fijarnos más en los resultados, ¿verdad? Porque mira lo que salía en estos días, decía una persona, le dejó de lado a funcionarios muy valiosos antiguos, con quienes se lograban 900 títulos. Y ahora estamos logrando 9.000. O sea, el discurso cae ahí de manera racional, ya cae. Pero está bien, le dejé a un grupo, quiere decir que ellos eran los responsables de mantener en 900 títulos por año, ¿verdad? Y ahora revolucionamos, estamos alcanzando 9.000, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de arriesgarse, saber que eventualmente va a haber gente que se resista a salir de los parámetros convencionales, ¿verdad? Pero centrarse en el resultado, en el objetivo. ¿Cómo se puede traspolar eso a más instancias del Estado, Francisco? Y bueno, yo creo que buscando justamente gente que no se dedique a hacer lo que se venía haciendo siempre y así nomás lo se tiene que hacer, o así nomás luego tiene que ser. Hay que buscar gente que se arriesgue, ¿verdad? Hay que buscar gente que combine voluntad, respeto a la ley, ¿verdad? Pero tomar, digamos, ciertos márgenes de riesgo, porque a mí el día de mañana puede alguien venir efectivamente decirme, mire usted, ahora que no soy más presidente del INDER, pero entonces puede venir, ¿por qué usted implementó el barrido predial masivo cuando la ley no contempla? Y no, porque el método que me permitía ser más eficaz. Entonces sí, pero no figura en ninguna parte usted está, ¿verdad? Y me pueden buscar la vuelta. Correcto. Y yo corro ese riesgo. Como funcionario público corro el riesgo. Me toca entonces que la sociedad juzgue mi trabajo y no el Poder Judicial. Porque muchos te quieren amenazar con el Poder Judicial, que el día de mañana voy a dejar el cargo y te van a agarrar, ¿verdad? Entonces yo asumo el riesgo. Mi señora sabe, le suelo bromear, a veces le estreso todo. Y le digo, a mí no me importa si eventualmente por hacer algo bueno tengo que irme a pagar las consecuencias. Y te doy un ejemplo. Sí. Imagínate lo que estamos haciendo ahora. Si te sorprenden los 9.000 en este tiempo, ¿verdad? Lo que va a ocurrir aquí en adelante va a ser revolucionario, Juan Pablo. ¿Por qué? Porque ahora tomé la decisión de descentralizar este sistema. Estoy lanzando la descentralización sur, la descentralización centro, después vamos a entrar en norte. Estos dos van a ser como escuelitas. Vamos a hacer proyectos pilotos, vamos a aprender este proceso, vamos a hacer el marco normativo, vamos a llevar al norte y vamos a llevar al este. Para explicar, Francisco, eso implica que la gente entienda de que el INDER tiene oficinas en algunas partes del Paraguay. Sí, tiene oficinas, pero no hace titulación. El INDER tiene, hoy tengo entendido, en la región oriental tiene 14 oficinas, pero no hacen titulación, porque no tienen el equipo. Entonces, este equipo que yo tengo en Asunción, ¿verdad? Tengo que llevarle de manera permanente a Sur. La División Sur, ya creé de hecho la División Sur, hicimos proyectos experimentales con ellos. Y sabes que nuevamente te doy los datos medidos en términos de gestión pública, en términos de gestión. Llámale gestión, porque la gente del sector privado mide mucho en términos de productividad. Tomamos 3 casos. Hicimos lo que se llama el modelo contractual. Vimos su par de manera no descentralizada y su par centralizado, ¿verdad? En la versión, ¿qué significa esto? Tomamos la división sur, ahí descentralizamos y tomamos otras regiones, otros departamentos, y de ahí salían los equipos todos los días de Asunción y se iban a estas comunidades. Allá ya estaban los equipos. Correcto. Y se empezó a hacer la titulación, los trabajos de titulación, y acá, ¿verdad? Se hacía, pero bajo el enfoque centralizado. ¿Qué concluimos? Un trabajo que llevaba 3 meses, ¿verdad? En este modelo centralizado, a la división que creamos, a la división sur, le llevó 50 días. ¿Verdad? O sea, eso quiere decir una productividad aproximadamente del 52%, una mejora de productividad de eficiencia del 52%. ¿Y sabe cuánto es la reducción de costos? 70%. Porque acá yo tenía que gastar combustible, viáticos, ¿verdad? Sin embargo, allá la gente vive allá, se queda en la colonia a trabajar, ¿verdad? ¿Entendés? Entonces, 70% de reducción de costos.
hay que animarse, hay que hacer. Obviamente hay muchos riesgos, puedo quedarme sin presupuesto. Pero el presidente me dijo, faltando 2 días antes que cierre el INDER, avísame, ahí va a llegar la calle, me dijo el presidente. Entonces me arriesgo, ¿verdad? Tomo ese riesgo, podemos fracasar, puede ser que no funcione porque no tengo recursos, ¿verdad? Pero tomo el riesgo. Expliquemos un poco este tema de la importancia de la titulación de las tierras para justamente el aumento de la productividad en el campo, en el área rural. Pero también ahí quiero abordar un tema no menor, que es también los polos de urbanización en el departamento central y en las cabeceras departamentales, Francisco. Porque a partir de ahí, son 2 temas muy también ahí hay un nivel de productividad muy grande en esos puntos, ¿no? Así mismo, son 2 temas muy importantes. En primer lugar, verá, el entregarle un título de propiedad a la persona tiene impactos tangibles e impactos intangibles, o sea, impactos medibles e impactos no medibles. Un impacto no medible es que la persona, y esto vos sabés por la historia, ¿verdad? Entonces anteriormente los romanos dividían los grupos sociales entre el que tiene propiedad y el que no tiene. El que no tiene era esclavo y los que tenían propiedad eran los amos, ¿verdad? Y después estaba una tercera clase que eran los gladiadores, los luchadores que le daban la espada, era ese pecunium. Con la espada él conseguía la libertad. No tenía propiedad, pero conseguía la libertad. Entonces un título de propiedad tiene una significancia trascendental. Un título de propiedad puede implicar la libertad para una persona. Puede ser libre a partir de un título de propiedad. Pero viene la otra cara de la moneda, la responsabilidad. ¿Qué hago con esa propiedad? ¿Me siento a tomar tereré bajo la planta del mango? ¿O me voy, me arriesgo nuevamente, voy ante la banca pública, ante el crédito agrícola de habilitación, saco un préstamo, aprovecho que se va a inyectar $1.000 millones por año en el campo que yo puedo producir para alimentarle a la gente, que se llama ley hambre cero, y entro en eso y tomo riesgo? Claro, puede venir un mal año climático. Claro. ¿Verdad? El gobierno tendría que encontrar ahí políticas públicas para ayudar y todo. Pero eso justamente se está fortaleciendo el tejido productivo rural de los pequeños productores. 80% de los pequeños productores son de la reforma agraria. Va a tener un gran impacto. Ahora, en materia de productividad, lo que se ha encontrado es que cuando yo le entrego un título de propiedad a una persona, la persona se anima y toma más riesgo, efectivamente. Y lo que se observa como resultado es que su productividad mejora entre 40 a 80%, en algunos casos 80%. ¿Verdad? Y el ingreso del agricultor, del pequeño agricultor, mejora, y estos son estudios internacionales, ¿verdad? Mejora el ingreso, o sea, la plata que le entra al agricultor en su bolsillo mejora 40%, tiene 40% más de ingreso, ¿verdad? Es un impacto muy importante desde el punto de vista económico, pero además de eso, cuando vos titulás un inmueble, metés a 3 mercados, independientemente que sea inmueble de la reforma agraria. Esto los estudios lo demuestran. Hay 3 mercados que desarrollás con eso, porque va a aumentar el volumen de activos que se va a transar, va a crear valor, vamos a decir. Un título de propiedad crea valor per se, ¿verdad? Pues un papel, pero crea valor. No es la tierra la que crea el valor, es el título. Correcto. Si la tierra no está documentada, no tiene valor. ¿Cuáles son los 3 mercados? El mercado financiero, el mercado de alquiler de tierras y el mercado financiero, el mercado inmobiliario. Son los 3 mercados que donde se crean valor al titular un pedazo de tierra. Imagínate 9.000 inmuebles, ¿verdad? Y estás canalizando esos títulos. En el caso de la reforma agraria, solamente el mercado financiero es donde impacta, porque hay restricciones, ¿verdad?, a la titularidad, que es, por ejemplo, que no puede transferir más allá de 10 años de haber cancelado, todo ese tipo de cosas. Pero donde se nota el impacto real en todos los estudios es en la inversión. La gente crea infraestructura productiva, se vuelve capitalista. Correcto. Un agricultor con un título de propiedad, sin que él se dé cuenta, se vuelve capitalista, empieza a acumular capital, tiene ahora, en vez de media sombra, pone invernadero, sistema de agua potable, tiene todo un sistema de cañería y su productividad mejora tremendamente. Ahora, para llegar a esa instancia también, y es importante destacar eso, implica un proceso de asistencia. Claro. ¿Se le está asistiendo? Totalmente. Hay una agenda que el presidente ha lanzado ya durante la reunión del Gabinete Social que se llama la Agenda Microeconómica de la Reforma Agraria. Porque, mira, Juan Pablo, ¿qué le ocurrió a Paraguay? Paraguay viene con reformas económicas, macroeconómicas interesantes del 2003 en adelante. Y la macroeconomía está ultra consolidada.
¿verdad? Niveles de inflación controlados, déficit de convergencia a los niveles prepandémicos, crecimiento económico entre los mejores de América Latina. Nadie discute, son los 3 indicadores macroeconómicos por excelencia. Una moneda sólida. Sí, una moneda sólida, ¿verdad? O sea, somos ejemplo en América Latina y en algunos casos en el mundo, ¿verdad? La macroeconomía es indiscutible. Nadie puede atacar y decir, y ya pudo, ¿verdad? No, ¿verdad? La macroeconomía no se discute. Ahí estamos mejores que países como Brasil, por ejemplo, en términos de grado de inversión. Argentina, ¿verdad? Estamos entre Chile, Colombia, Uruguay y nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces en macroeconomía estamos. Ahora, en microeconomía teníamos un problema desde la época de la facultad. En la facultad no le poníamos el énfasis en los estudios de microeconomía. Así es. Llegó el momento en donde los cuellos de botella están en la microeconomía, ¿verdad? Entonces, el presidente dice definitivamente, ¿y la microeconomía dónde impacta? Impacta en la clase media principalmente, ¿verdad? Entonces el presidente dice, vamos a lanzar una agenda microeconómica, digamos, enfocado en la zona urbana y en el campo de digamos, en el campo rural, de la reforma agraria, ¿verdad? Entonces esa agenda económica tiene 4 ejes estratégicos, todo ese tipo de cosas, y estamos en ese proceso de consolidar esa agenda y de tener acciones concretas, ¿verdad? Asistencia técnica, entrega de implementos agrícolas, tenemos también por el lado del bienestar, tenemos la mayor cantidad de viviendas sociales que se han construido hasta ahora, ¿verdad? Un trabajo ejemplar del sector de construcción, ¿verdad? En el campo se siente eso. Yo creo que hay mundos muy paralelos, vamos a decir. Por un lado, Twitter es hasta Fernando La Mora. Así es. Verá, por ahí más o menos. Pasando a Fernando La Mora ya tengo que mirar TikTok o tengo que mirar en todo caso Facebook. Entonces, porque Twitter no existe en el campo. Verá, acá en Asunción existe Twitter y parece ser como si fuera que viene el caos, que Paraguay está, digamos, entre los peores países del mundo. Entonces, es importante un poco ir también hacia allá, ver el sentimiento de la gente. Nosotros en este momento no damos abasto, te soy honesto, ¿verdad? Porque los campesinos están con las expectativas tan positivas que por fin algunas colonias que llevan 120 años, por fin van a lograr la titulación. Y todo el día se abarrotan en el INDER. Nos estamos dando abasto, ¿verdad? Y entonces sabíamos que esto se venía también. Y bueno, este es el momento de ver cómo encaramos eso. Interesante siempre conversar contigo, Francisco, para conocer un poco los detalles. Pasé por el centro, siempre veo que hay unas carpas allá adelante. ¿Cómo está esa situación? Y en realidad yo siempre dije que el problema de esas carpas están en el lugar incorrecto. Okay. Por ley yo no puedo comprar tierra y ellos quieren que yo compre tierra. Entonces tengo 2 problemas, financiero y legal. Financiero, no tengo en el presupuesto la plata asignada para comprar tierra. Y legal, tengo la prohibición de no comprar tierra. Y tengo 12 meses de carpa ahí frente al INDER pidiéndome lo que no les puedo dar. ¿Por qué te hago siempre esta pregunta? Porque me parece importante que la gente entienda también esta explicación de lo que estás diciendo, porque es una gráfica de la estampa siempre del centro, esta situación que se da en INDER, ¿no? Forma parte del paisaje, vamos a decir, lastimosamente le perjudica mucho a los comercios. Le pasa el dueño de uno de los supermercados en el entorno, ¿verdad? Mencionó esto, porque resulta que como una estrategia trajeron niños. ¿Verdad? Eso le llevó a la policía porque los niños jugaban y le rozaban al auto intencionalmente. Y entonces hay un punto de conflicto. Entonces eso obligó a que la policía cierre la calle en lugar de encontrar una solución, porque ahí estaban violando la ley. Estaban exponiendo a niños a un nivel de peligrosidad que en cualquier momento se podía desbordar. Entonces posteriormente hablamos con el comandante de la policía, con el ministro del Interior, con el ministro de la Niñez, y abrimos la calle nuevamente. ¿Verdad? Porque la calle no puede estar cerrada, es una cuestión constitucional eso. ¿verdad? Así mismo, pero me imagino que bueno, están buscando ahí las soluciones al respecto. Por último, Francisco, agradeciendo siempre tu visita, proyecciones para el segundo semestre, porque esto está a la vuelta de la esquina terminando. ¿Cómo se viene la segunda parte del 2025? Nosotros tenemos para todo el año, tenemos 6.500 títulos, creo que es nuestra meta este año. Tenemos una meta proyectada incluso hasta el 2028, que son 50.000 títulos, donde pensamos canalizar al mercado paraguayo 3.420 millones en estos 5 años de creación de valor a través, digamos, de este proyecto inmobiliario, ¿verdad? Pero para este año son 6.500, ¿verdad? Y estamos con una situación medio ambigua porque si la descentralización da resultados, 6.500 puede quedar corto. ¿Verdad? Todo depende del ritmo. Estamos ahora en este proceso de crear la capacidad operativa, estamos en el proceso de contratar a la gente para que vivan allá, todo ese tipo de cosas.
¿verdad? Para que evitar que los campesinos se vean obligados a tener que venir a Asunción. Se les atiende en Misiones y se les va a atender en la zona centro, estaría creo que en la zona de Guairá o Caguazú estaría la sede. Y va a ayudar mucho porque también se elimina la gestoría. También, sí, totalmente. Y tenemos que avanzar hacia la digitalización, Sí. Juan Pablo. ¿Verdad? Es un tema que a mí me apasiona, el presidente le súper apasiona la digitalización en catastro, creamos el catastro digital. Hoy, ¿verdad? Con la creación del RUN se ha determinado, y me parece una excelente idea, que el 100% de las operaciones se haga a través de ese catastro digital. Nosotros en su momento creo que habíamos llegado a un 30 o 40% y hoy se determinó que incluso la inscripción de los planos se haga de manera digital. Ese es espectacular, ¿verdad? Y ahí un poco también desmitificar esto, porque la gente dice que todo proceso digital implica de que es una traba porque hay mucha ignorancia en el manejo. Hay un poco de eso, hay que trabajar un poco esa... Y también tenés que prever. Siempre yo aprendí algo muy importante en la administración pública, la previsibilidad. Sí. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos en el caso? Tenés que tener siempre esas estrategias, vamos a decir. Podíamos salir con todos los servicios. Nosotros en Catastro teníamos aproximadamente 5 o 6 servicios. Sin embargo, 2 de ellos concentraban básicamente casi el 80%, que era el avalúo fiscal, que era casi el 10%, Claro. los documentos de avalúo, y la certificación, que era aproximadamente el 70% más o menos. Entonces, entre el 70 al 80% estaban concentrados en esas 2 operaciones. ¿Qué hicimos? Tomamos el más pequeño, el más seguro, para que nadie critique, porque puede fracasar, pues, se cae tu sistema y todo el mundo le condena a la digitalización. Salimos primero con los 10%, que era constancia de avalúo, y ese era en tiempo real. Yo agarraba, ingresaba solita, me llevaba a los 2 segundos a mi Gmail o a mi correo electrónico. ¿Verdad? La misma cosa hicimos ahora en el INDER. Nosotros podemos ya nacionalizar el sistema de pago electrónico. ¿Qué hicimos? Tomamos 3 colonias y empezamos a ver si funciona. Hicimos las correcciones, empezaron a ver. Hoy día no tenemos, hace prácticamente 6 meses no tenemos ni un solo reclamo. Quiere decir que ya podemos nacionalizar el sistema de pago digital, que también es un mecanismo de inclusión financiera, porque estoy brindando información, mi nombre está circulando, ¿verdad?, en operaciones financieras. De hecho, en los estudios, hay un estudio que se había realizado en Paraguay, creo que decía que la inclusión financiera, que ¿cómo es que le llaman a estos redes no bancarias? Algo así creo que le llaman, ¿verdad?, era el 80% responsable de la inclusión financiera en Paraguay. ¿Podemos entonces adelantar de que el segundo semestre se viene la nacionalización de eso? Exacto. Va a haber, yo creo que en días más. Okay. Vamos a tener un evento el 28, creo que, ¿verdad? Estamos trayendo un experto internacional que tiene mucho conocimiento sobre titulación de tierra, una persona que hizo su doctorado en la Universidad de Purdue en Indiana, ¿verdad? Fue profesor en la universidad, investigador, y también fue uno de los que aportó para la creación del modelo de equilibrio general computable a nivel mundial, ¿verdad? Y Purdue también desarrolló un modelo donde evalúan el impacto de la titulación de tierra, se llama el GTATLAM, Global Trade Analysis Project de tierra, ¿verdad? Él se llama Carlos Ludena, está viniendo para hacer una charla, ¿verdad?, brindar su versión del impacto de la titulación de la tierra, ¿verdad?, cuáles son los valores que crea la titulación de la tierra. Y bueno, eso creo que va a ser el 28, no recuerdo el horario, no tengo todavía tan memorizado. Bien. Termina ese evento y yo creo que el siguiente evento ya es el lanzamiento nacional del sistema de pago digital, y ya estamos trabajando por la constancia cancelación, que es un dolor de cabeza para el campesino. Pues el campesino sí o sí tiene que venir a Asunción a llevar su constancia de cancelación. A veces no tiene ni para su pasaje y duerme en la Plaza Uruguaya, ¿verdad? Entonces ahora le va a llegar digamos, su celular, le va a llegar con código QR, con todas las garantías de seguridad. Ya estamos trabajando en eso y vamos a lanzar también eso seguramente en un mes más. Para cerrar la entrevista, me parece que son algunas noticias interesantes justamente para dejar en la agenda. Gracias, Francisco, por tu visita. Muchas gracias, Juan Pablo, y bueno, estamos a disposición cuando gusten, y gracias por este espacio nuevamente. El presidente del INDER, justamente Francisco Ruiz Díaz, trayéndonos estas novedades también aquí a 5 días. Vamos a la pausa, enseguida estamos con más informaciones. Juan Pablo.